Buenos días compañeros, mi nombre es Emma Sánchez, estudiante de la Facultad de Medicina de segundo semestre paralelo C. Voy a hablarles acerca de Epidata. ¿Qué es Epidata? Epidata va a ser un programa para la introducción de datos y documentación de bases de datos. Epidata se va a usar cuando tenga datos recogidos en papel y se va a realizar un análisis estadístico o la tabulación de los mismos. Se pueden realizar listados y tablas muy sencillas, pero aparte de esto, Epidata va a estar más enfocado a la entrada de datos y la documentación de la base de datos. Durante la base de datos y la entrada, se pueden realizar cálculos o vamos a controlar los valores que pueden introducirse. Se pueden seleccionar un valor de una lista y guardar su código numérico, como 1, no y 2, sí. La lista de texto se va a exportar con etiquetas para su uso en paquetes estadísticos. Epidata va a ser muy útil para manejar conjuntos de datos simples, como cuando se tiene datos de una fuente única. Por ejemplo, puede ser un cuestionario o un formulario de un laboratorio. O puede ser un conjunto más complejo con varios formularios o cuestionarios relacionados. Se basa más en la simplicidad de la versión de 2 de Epifmo, versión 6. La cual cuenta con la infinidad de usuarios en el mundo. Epidata se utiliza más en la estructura de datos de EpiInfo 6 en un entorno de Windows y enfocada a la documentación de la base de datos. La idea principal es que el usuario escriba líneas en un texto simple que el programa traducirá en un formulario de entrada de datos. Más bien es que va a crear formularios. Una vez que el formulario ya esté listo, es muy sencillo definir qué datos vamos a poder almacenar en el campo. Al final de este documento se va a formar y se va a mostrar un diagrama del flujo de trabajo para todo el proceso. Debemos saber que Epidata no va a interferir con la configuración del ordenador. Esta más bien consiste en un único programa con algunos archivos que nos van a ayudar. En términos técnicos, más bien Epidata va a incluir unos pocos archivos y no necesariamente va a necesitar instalar o reemplazar ningún archivo. Todas las opciones se van a almacenar en un registro, un archivo Septum. Este estándar le va a ayudar a realizar la instalación del programa, que va a ser Epidata. Entre sus límites, Epidata no tiene límites en el número de registros que se puede manejar. La búsqueda con su índice es entre 80.000 registros de tarda por segundo. Todos los campos deben tener por lo menos de 999 líneas de texto. La pregunta que nos vamos a hacer todo es ¿cómo va a trabajar Epidata? La pantalla de Epidata tiene una disposición de estándar de Windows con una línea de menús y 2 barras de herramientas. La barra de herramientas de proceso, nos va a guiar a definir los datos hasta exportar data para el análisis. Ahora vamos a hablar de definir los datos. La definición de la estructura se hace indicando 3 tipos de características para cada variable. Nombre de la variable, ejemplo la exposición, un texto describiendo la variable como sexo o el día de nacimiento, o una fecha de tipo de campo para un campo numérico de 2 dígitos. Otros campos posibles son los lógicos de sí o no, o también los campos de Soudex. Los nombres de las variables pueden ser de 2 tipos, o los 8 primeros caracteres en la frase y la primera letra de la frase. Ahora vamos a crear el archivo de datos. Después de especificar la estructura, puede probar cómo
como queda viendo una vista previa o crear directamente el archivo de datos. Vamos a poder ver cómo va quedando nuestra tabla, nuestra tabulación o nuestro formulario. 3. Vamos a añadir o revisar controles. Check. En la introducción de datos. Un punto fuerte de Epidata es la posibilidad de especificar reglas y realizar cálculos durante la entrada de datos. Este de aquí va a restringir la entrada de datos a ciertos valores y dar la descripción textual de los códigos que se han introducido en el formulario o puede ser en la tabulación. Y va a determinar la secuencia de la entrada de datos. Por ejemplo, saltar determinados campos solo para mujeres. También va a realizar cálculos durante el proceso de entrada de datos. Bueno, este ejemplo puede ser como calcular la edad del día de una vista a partir de la fecha de nacimiento y la fecha de visita. Suma de escaladas e índices. También va a tener mensajes de ayudas y funciones avanzadas de programación, estructuras y una página de ejemplo va a ser la de Epidata DK, que vamos a poner un enlace. Bueno, introducción de datos. Bueno, habrá un archivo y va a añadir otro. Vamos a poder modificarlo o buscar los datos. Se puede configurar los colores para los campos y también un fondo de formulario. Epidata nos permite realizar todo este tipo de cosas. Como un ejemplo puede ser un fondo blanco con campos amarillos. En el texto azul que vamos a poder ver en la derecha del campo es añadido automáticamente por Epidata a partir de las etiquetas definidas en un archivo de check en el índice de masa corporal y la edad de cálculo automáticamente. Bueno, también vamos a ver los archivos guardados. Vamos a archivos con las estructuras del formulario, por ejemplo, FIRS. Otro sería archivo contenido de datos, FIRS Red. Y archivos contenidos con los códigos de control, check, FIRS checks. Y archivos suplementarios, FIRS no, o también notas durante la entrada de datos, FIRS long, y documentos de datos de variables. Documentar datos. Después de crear los archivos de datos, se puede documentar la base de datos. Un ejemplo puede ser parte del FIRS Red, como vamos a ver aquí. Y después de haber introducido los datos, se puede ver una lista de los valores de algunos o todos los registros. Un libro de códigos, codebook, puede incluir tablas o la distribución de frecuencias de las variables. Ejemplo, no basado en el FIRS Red. Luego vamos a exportar para analizar y seguridad de los datos. La opción Backup copiará todos los archivos asociados con un archivo de datos en la carpeta seleccionada por el usuario. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.